Buenos días hermanos, amigos, buenos días a toda la audiencia que nos escucha en esta mañana, este miércoles 27 de mayo del año 2020. Le damos las gracias a Dios nuevamente por una oportunidad más que nos brinda. Le damos las gracias a Dios por tenernos aquí. Estamos con ustedes en su programa de Salmos, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Cada semana tomamos un salmo y lo aplicamos después de la redención, la vida es adoración. Ese es el tema central del libro de los Salmos y cada semana estamos con ustedes. Bienvenidos a los que nos siguen por Facebook Live, los que nos siguen por Instagram Live, los que nos siguen por YouTube. Y dentro de un momentito también le estaremos dando la bienvenida a los que nos siguen a través de Radio Universal 650 AM. Esta mañana vamos a continuar con el Salmo 65, y vamos a estar leyendo en la Biblia en un momento el Salmo 65 y ahí empezaremos con este salmo que ya es el de esta semana. Una serie de salmos que vienen ahora muy particulares, con algo en particular quizás sencillo que no vemos de verdad y normalmente no lo notamos, pero sí lo buscamos en algunas ocasiones. Le damos gracias al Señor por todo eso. Y sí, continuamos con su programa de Salmos. Vamos entonces a ir al Salmo 65, como les decía. Los que tienen una Biblia a mano, un dispositivo, por favor vayan conmigo. O si no, me escuchan mientras leo el Salmo 65. Lo voy a buscar. Lo vamos a mantener ahí en hold. Usted puede ponerle un separador o algo y tenerlo. Bien, ahora sí, le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de Radio Universal 650 AM. Radio Universal 650 AM en toda la República Dominicana. Y también se reproduce por las aplicaciones que permiten escuchar la radio dominicana como TuneIn Radio y otras aplicaciones más. Así que bienvenidos sean todos en este día, cada uno. Voy a hacer un pequeño cambio de Biblia por comodidad. Bienvenidos sean todos en este miércoles 27 de mayo del año 2020. Son las 8:04 de la mañana en República Dominicana. Les dije que buscáramos el Salmo 65 y lo tengamos ahí en hold, en queue, para dentro de un momento verlo. Así que ahora vamos a leerlo. Salmo 65 dice el verso 1: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás. Tú en tu justicia, oh Dios de nuestra
salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitan la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Qué interesante ver aquí este salmo. Cada salmo de verdad que es muy particular e individual. Hay salmos con los que nos quedamos y podemos desglosarlos y pasarnos no 3, 4 semanas, quizás hasta mucho más de ahí, predicando en ese salmo. Hay salmos como este que uno lo mira y lo contempla y son salmos para leerlos, para disfrutarlos, sin elaborarlos mucho. Hay otros que caen tal para cual necesidad. Pero este salmo tiene algo, ¿verdad?, interesante, que es un salmo hecho para una celebración. Y es bueno, y es una buena práctica. Muchas veces queremos un salmo para el dolor, un salmo para el sufrimiento, un salmo para cuando estamos atravesando dificultades. Pero nos olvidamos de nosotros poder y tener y la actitud agradecida de reconocer a Dios en todo momento y de buscarle también en los buenos tiempos. Este salmo fue escrito para la fiesta de la siega, cuando venía el tiempo de agradecimiento de los primeros frutos que eran dados a Dios. Para esta ocasión fue escrita, pero también debemos tomar en cuenta que este salmo es un salmo profético. Y en medio de la profecía, el agradecimiento y la alabanza, este salmo nos dice que Dios es todo. Dios es todo. Y qué bueno, ¿verdad?, cuando nosotros podemos cantar, agradecer a Dios de mente, de corazón. Y en los buenos momentos verlo, pero también los momentos difíciles nos llevan a ver que Dios es todo. El momento que estamos viviendo actualmente nos ha llevado a nosotros de toda una vida compleja. No es que haya dejado de ser compleja la vida, pero nos ha enseñado a que hay que vivir con lo básico.
Entonces hemos dejado muchas cosas a un lado y tenemos solo lo básico. Y dentro de lo básico, yo sé que nos hemos dado cuenta que hay cosas que también podemos dejar de vivir sin ellas. Y ahí queda nuestra vida espiritual, ahí queda nuestra relación con Dios. Y vemos que aún podemos perder la vida en esta situación. Eso significa que aún lo básico de esta vida lo perdemos. Y solamente podemos perdurar si tenemos una relación con Dios. Y nos damos cuenta que Dios es todo. Este salmo tiene la inscripción de que dice Salmo Cántico de David. Un salmo y un cántico. Shur en Misnor. Una combinación de un salmo y un canto. Lo que puede ser dicho como un poema lírico. Puede ser tanto cantado como hablado, como un poema. Un poema cuando es declamado. En algunas ocasiones un salmo puede ser referido como un cántico, como el Salmo 83. Y en otras ocasiones un salmo puede ser referido como tal, como un salmo, el Salmo 82. Pero en muy pocos salmos, solamente en este Salmo 65, los próximos tres salmos, 66, 67, 68, y el Salmo 48 son referidos con ambos términos. O sea, salmo y cántico. Aunque ambos términos parecen similares para nosotros, existe una diferencia entre ambos. El salmo, Misnor, y el cántico, Shur, Sher, no son completamente distinguibles para nosotros. Pero el primero, salmo, implica por su nombre que es cantado con un acompañamiento instrumental. Mientras que el cántico es algo generalmente conocido y cantado, o también, como dijimos, puede ser solo hablado. La palabra para cántico puede usar tanto un canto secular, o sea, un cántico no sacro, no necesariamente del templo, como para un canto religioso. Y como dijimos, no necesariamente acompañado. O sea que tenemos un salmo completo, un salmo de agradecimiento a Dios por la siega, por los frutos, por las bendiciones, por las primeras bendiciones. Un salmo profético por lo que Dios va a hacer para alabar a Dios en el templo, para cantarlo con júbilo, con instrumentos musicales, pero también para tener estas letras presentes en las mentes, en los corazones, para declamarlo, para usarlo en las calles, para usarlo a diario, para usarlo donde estemos. Y en su profecía este salmo se refiere a la edad de oro, al reino del Señor Jesucristo, y nos deja una enseñanza central. Dios es todo lo que esta humanidad necesita. Dios es todo lo que esta humanidad necesita. Vemos y leemos aquí en los versos 1 al 4 del Salmo 65. Y antes de leer nuevamente esos versos, vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias Señor en esta mañana por darnos la oportunidad de estar de pie, darnos la oportunidad de llevar tu palabra. Gracias Señor por ella y te pido, Dios del cielo, Dios de la gloria,
que permita que ella sea de bendición a mi vida y a través de mí, que tú nos hables como solo tú puedes hacerlo y que nos ayudes a reflexionar en esta verdad tan simple, tan real, que sabemos pero que olvidamos, Señor. Gracias, Dios del cielo y Dios de la gloria. Gracias porque estás ahí y es todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Una frase común que he visto mucho, como ahora últimamente envía muchas frases por las redes sociales. Antes de las redes sociales se usaban muchos stickers con frases. Dice, no tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito. Dios es todo lo que esta humanidad necesita. Leyendo los versos 1 al 4, el Salmo 65 dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Seremos saciados, bienaventurados. Dos palabras claves aquí, verso 4, bienaventurado y seremos saciados. La bienaventuranza, que es una palabra recurrente en el libro de los Salmos, desde el mismo primer salmo está ahí bienaventurado. La primera palabra que encontramos. Feliz significa dichoso, satisfecho. Y es que el ser humano siempre ha buscado la felicidad. Y siempre estamos en busca de la felicidad porque necesitamos la felicidad. Pero Dios es la fuente de todo bien del ser humano, de la humanidad. Y Dios es la fuente que llena esa necesidad. Así que hay una bienaventuranza al acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios somos saciados. ¿Por qué? Porque Dios es la satisfacción de todos los humanos. Dios es la satisfacción de todos los humanos. Tuya es la alabanza en Sión y a ti se pagarán los votos. Cuando vamos a alabar, debemos alabar a Dios. Muchas veces queremos no solo alabar otras cosas que no es Dios, sino que queremos que nos alaben y tenemos una necesidad de alabanza y hacemos las cosas para reconocimiento. Cuando hacemos eso, eso nos muestra a nosotros que nosotros estamos insatisfechos. Insatisfechos porque queremos más. Insatisfechos por ingratitud hacia Dios, hacia lo que tenemos, con los que están a nuestro alrededor. Insatisfechos porque no nos saciamos con lo que tenemos, porque lo que tenemos no nos sacia. Y el único que puede saciarnos es Dios. Y si tenemos a Dios y no estamos satisfechos, es que nuestra relación no está bien con Él. No estamos siendo agradecidos con Él, no estamos conectados con Él, no estamos adorándole a Él, no estamos reconociéndole a Él.
Dice, a ti se pagarán los votos. Era una costumbre antiguo testamentaria hacer votos a Dios, prometerle a Dios algo. Y la gente todavía hacen promesas a Dios. Debemos ser muy cuidadosos con eso. Lo mejor es no hacer promesas, dice la Biblia. Si tú haces una promesa, debes cumplirla. Porque Dios no se complace con los que prometen y no cumplen. Dice la Biblia en Eclesiastés que es mejor cumplir sin prometer que prometer y no cumplir. Pero si le hemos dicho a Dios que vamos a hacer algo, solamente eso queda vetado si es algo incorrecto. Entonces debemos pedirle perdón a Dios. Pero independientemente de las promesas que hagamos o votos, aquí lo que vemos es un sentir y un principio de responsabilidad. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades. Mire qué lindo este segundo verso, donde hace como si fuese una pausa natural. Dice, tú oyes la oración. Tú oyes la oración. Dios ciertamente escucha la oración. Qué lamentable que nosotros no tenemos una vida de oración, de comunión con Dios, y lo que solo vamos a Dios es a pedirle cosas que necesitamos. Entonces, bien, como solo vamos a pedirle a Dios cosas que necesitamos, Dios sabe y entiende que no necesariamente las necesitamos, o que no es el momento, o que necesitamos estar en la situación que estamos antes de que nuestra respuesta llegue. Entonces no vemos la respuesta de Dios y llega la duda a nosotros si realmente Dios responde o no la oración. Jonah Rice, un hombre de Dios conocido en los Estados Unidos por su obra hacia Dios, tenía la fama de ser un hombre de oración y que Dios le contestaba. En varias ocasiones la gente le pedía mucho peticiones de oración y dicen que estas peticiones eran contestadas. Incluso una de sus famosas anécdotas, no hechas por él, sino por las personas que lo conocían, que él estaba predicando en una conferencia al aire, abierta, una plataforma, y no había nada, había muchas personas, él y otro predicador famoso de los Estados Unidos, el predicador de la iglesia más grande de ese momento, que todavía hoy existe, y es una de las más grandes, aunque ya no es la más grande. Y mientras estaban ya en los preparativos para empezar la conferencia, empezó a llover. Ellos no querían que se fueran la gente. Así que John le dijo al otro predicador, mientras tú predicas, primero yo voy a orar para que no llueva. Así que mientras empezó a predicar primero, John empezó a orar. Y paró la lluvia todo el tiempo. Pero cuando cambiaron y John fue a predicar y el otro predicador fue a orar, dicen que llovió todo el tiempo. Es una anécdota que se cuenta de la comunión que tenía este hombre con Dios y cómo oraba y cómo Dios le respondía. Pero cuando alguien le preguntó a él que a qué se debía, que cuál era el truco,
que dónde estaba la clave del éxito de que Dios le respondiera a su oración. Él dice, yo a la verdad no sé, yo a la verdad no sé. Pero si pudiera pensar en algo, es que cuando yo oro, yo paso más de 40 minutos hablando con Dios y dándole gracias a Dios. Y luego es que le hago una que otra petición. Su vida de oración era una vida de comunión con Dios. Él no venía a Dios a pedirle. Él no venía con la lista del supermercado a buscar lo que necesitaba y se marchaba. Él venía a hablar con el dueño del supermercado. Él se iba a hablar con Dios. Esto también me recuerda a una historia que ya quizá muchos conocen, digo muchos del círculo más cercano, y es la historia del pastor Hernán Cortés, que no la voy a contar completa, sino la ocasión en que él se paró en protesta en Puerto Rico por unos permisos para las escuelas, las academias cristianas, o que afectaban las academias cristianas. Y el pastor Hernán Cortés se atrevió a decir que mientras no le concedieran lo que pedían, se atrevió a decirle al Senado, no iba a llover en esa zona de Puerto Rico. Y no le estoy hablando, mis hermanos, amigos, los que no saben esta historia, de los tiempos de la Biblia. Estoy hablando de unos años atrás, que muchos están vivos y lo vieron. Y aquí, este hombre de Dios, el pastor Hernán Cortés, por 3 meses estuvo orando, no solo él, sino todo un pueblo de Dios y muchas otras personas. Y Dios lo hizo tal, y como él lo pidió, y como Dios se lo puso en el corazón. Tú oyes la oración, verso 2 de este Salmo 65. Eso es suficiente para nosotros detenernos y hablar toda la vida. Eso es suficiente para levantar confianza en nosotros y creer en Dios, creerle a Dios, confiar en Él para salvación y para todo. Eso es suficiente para que nosotros caminemos con Él. Es suficiente para tener esperanza en este momento. Es suficiente para celebrar. Es suficiente para descansar en Él cuando lloramos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne, por lo tanto, como tuya es la alabanza, como tuya es la adoración, como a ti es que se pagan los votos, las promesas, como tú oyes la oración, a ti vendrá todo el mundo. Recordemos que es un salmo profético y en su profecía este salmo apunta hacia la edad de oro, hacia el reino del Señor Jesucristo. Y habla de ese momento cuando todo el mundo vendrá a Cristo. Verso 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Nuestras iniquidades o las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras rebeliones tú las perdonarás. Independientemente de que nosotros busquemos a Dios, confiemos en Dios, sepamos que Él responde a la oración, que tengamos comunión con Dios, nuestra naturaleza continúa siendo la misma. Nuestra naturaleza pecaminosa sigue
traicionándonos. Nuestra naturaleza sigue haciéndonos daño. Pero Dios nos perdona. La palabra aquí detrás de perdón significa redención, que la escuchamos mucho, que es el tema central del libro de los Salmos. Después de la redención, la vida es adoración. Redimir significa comprar por precio algo que no tiene libertad. Se utilizaba en los tiempos oscuros de la historia para comprar esclavos. Ese esclavo podía pertenecer al que lo compró ahora, podía ser libre. Cuando Dios nos redime, también se utiliza la palabra expiación aquí. Redención. Dios nos redime con el precio de la sangre del Señor Jesucristo, con el precio de la expiación del Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo Dios nos perdona nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Dios perdona a cada uno de nosotros. Por esa razón es que nosotros podemos descansar en Dios. No es porque somos buenos ni mejores que nadie. No, en ninguna manera. Es porque Dios nos redime. Él expía nuestros pecados. Bienaventurado el que tú escogieres, verso 4, y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ahí está la bienaventuranza, la satisfacción verdadera, la felicidad real de todo ser humano está en acercarse a Dios. En estar cerca de Dios. En vivir y caminar con Dios. En habitar en la presencia de Dios. En servir a Dios a través de su casa. Buscar ministerios de servicio en la iglesia, que es la parte visible del reino de Dios en la presente era, hasta que el reino de Dios sea consumado. Así somos saciados del bien de la casa de Dios. Así disfrutamos de toda la satisfacción que Dios tiene y ha preparado para nosotros. Dios es la satisfacción de todos los humanos, porque Dios es todo lo que esta humanidad necesita. Dios es todo lo que esta humanidad necesita. Dios es todo lo que esta humanidad necesita. Seguimos leyendo, los versos 5 al 8 nos dan otra verdad de este salmo. Dice el verso 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía.
el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Aquí vemos el énfasis en todos los términos de la tierra. Los mares, en los montes, las naciones, los habitantes de los fines de la tierra. Porque es algo para toda la humanidad. Recordemos que es un salmo profético, está hablando no solamente del agradecimiento por las bendiciones, sino está hablando de esa edad de oro. Vendrá un tiempo cuando el Señor Jesucristo establecerá un reino y todo será diferente. Sin embargo, hay requisitos para estar y entrar a ese reino. O hay un requisito. Y el requisito es el que estamos hablando en el verso 3. Es el perdón de Dios, la redención de Dios. Y Dios no nos perdona de acuerdo a lo que ya hemos hecho. No. Dios solo nos perdona a través de Jesucristo. Nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Aquí vemos entonces que dice el verso 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Dios es la satisfacción de todos los humanos, pero también vemos aquí en los versos 5 al 8, este Salmo 65, que Dios es la salvación de todos los humanos. Dios es la salvación de todos los humanos. Ahí vemos que Dios es Dios de salvación. Él es la esperanza de todos los términos de la tierra. Mire, usted sabe lo que es tener esperanza, es esperar algo que necesitamos para poder sobrevivir, para poder estar tranquilos. Este tiempo que vivimos es un tiempo perfecto de saber lo que sería la esperanza para todo el mundo. Ahora mismo enfrentamos una pandemia, que es una enfermedad contagiosa, una epidemia. Cuando se riega en un lugar, es una epidemia, pero cuando ya va a más de 3 continentes, se convierte en una pandemia. Y esta está en todo el mundo. Estamos frente a esta pandemia, este virus contagioso que nos tiene limitados en tiempo y espacio, que nos tiene asustados, que ha cambiado la cultura, que nos ha hecho perder familiares, ver familiares enfermos, perder seres queridos. Y esos seres queridos y familiares que hemos perdido, no hemos podido ni siquiera estar con ellos en su último momento de manera física, ni tampoco hemos podido despedirlos como se debe. Esto nos ha llevado a nosotros a hacer un distanciamiento físico de las personas. Nos ha llevado a un gran cambio. Y la esperanza nuestra es que este virus desaparezca. Y como humanamente sabemos, el procedimiento humano es que aparezca una vacuna para el virus. Esa es la esperanza que todos estamos esperando. La esperanza para una solución a una enfermedad física. Pero Dios, como la esperanza de todos los términos de la tierra, es porque Dios es el único que nos puede sanar de la enfermedad espiritual, del pecado. Esta enfermedad viene y va a desaparecer, y si no, vamos a aprender a vivir con ella, porque de todos modos vamos a morir. Pero la enfermedad espiritual no desaparece, morimos y seguimos llevando las consecuencias, y solamente en Dios tenemos esperanza de solucionarla. Y Él tiene la solución, ya Él tiene la vacuna para nosotros, para nuestro pecado. El asunto es que nosotros no queremos aplicarlo a nuestras vidas. Parece algo como tonto, como insensato, porque si apareciese la vacuna de la pandemia actual, todos corremos a ponérnosla, y si no, a ponérsela primero a nuestros seres amados, a nuestros hijos,
cónyuges, padres. Dios es la esperanza de los términos de la tierra, y en el reino de Cristo, en su reino, vendrán a Él todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. De todos los lugares, ahí estaremos nosotros, los caribeños, los costeños, todo el mundo estará ahí. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Hay un simbolismo en la Biblia que muchas veces se utilizan los montes para el pueblo de Israel, para Sión. De hecho, hay un salmo que habla que es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Hermosa provincia. Y en un cántico que alega este salmo también dice el gozo de toda la tierra. Pero este salmo ahí nos habla, cuando nos habla de Sión, nos habla de sus montes alrededor. Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Y cuando habla de los mares, es un simbolismo de referirse a los gentiles, a todas las demás naciones, como una manera de los límites fuera. Así que de manera simbólica, aquí incluye a Israel y a todo el mundo dentro de este reino de Dios. A todo el mundo dentro de la salvación de Dios, a todo el mundo dentro de la necesidad de la salvación de Dios. Y solo Dios le da la salvación a todos los humanos. Y hemos visto, ¿verdad?, estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando los jueves a partir de las 8 de la mañana y los invito a hacerlo. No es por los medios de Salmo, pero sí por la cuenta de los Prados, que puedes seguirnos, puedes buscarla aquí en estas páginas de Salmos. Vemos que sí llegará ese momento en que Israel será salvo y que los demás también que han creído en Cristo estarán con el Señor en su reino. Dice, por tanto, verso 8, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y la tarde. Dios está en todo lugar. Y ahí esta palabra para maravillas. Es una palabra compuesta de dos palabras que son los nombres de la primera y la última letra del vocablo hebreo, del alefato. Y esto nos muestra cómo Dios no solo es el primero y el último, sino que todo lo que se hace, lo primero y lo último, es Dios y está hecho por Él. Dios es la satisfacción de todos los humanos. Dios es la salvación de todos los humanos, porque Dios es todo lo que esta humanidad necesita. Porque Dios es todo lo que esta humanidad necesita. Vamos a leer los versos que nos restan, el 9 al 13 de este Salmo 65. Dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún canta. Dios
es la satisfacción de todos los humanos. Dios es la salvación de todos los humanos. Y Dios es la solución de toda la humanidad. Miren, nosotros fuimos creados por Dios. Y una de nuestras tareas y propósitos es cuidar la tierra, cuidar el planeta. Fuimos puestos para labrar la tierra, para cuidarla como mayordomos, cuidar de ella. Y como creyentes en Dios es nuestra responsabilidad. Aunque personalmente creo, como enseña la Biblia, que quien va a destruir la tierra es Dios, no el hombre. Aunque nuestra manera de comportarnos está siendo usada por Dios para destruir la tierra. Y esto lo digo porque aún los problemas que tenemos, algunos de ellos provocados por nosotros, la solución que buscamos humana no llega. Y las que sabemos no las hacemos porque paran las producciones económicas del mundo. Pero aquí vemos a Dios que en Él mismo hace que los ciclos de la tierra se completen, se hagan, quien Él mismo envía la lluvia de bendición, quien Él mismo prepara para que crezcan los frutos, para que sean sembrados los frutos. Y quien el mismo Dios, al final, en la edad de oro, en el reino de su Hijo, nos va a dar las bendiciones y frutos de la tierra, tal y como Él lo ha diseñado y como Él los quiere. Es el mismo Dios que va a solucionar todos los problemas que nosotros hemos creado. Es el mismo Dios que visita y riega y enriquece con su río, porque Él es la fuente. Y así como llena y satisface la tierra para que dé fruto, así nos llena y nos satisface a nosotros. Nos bendice no solo para que seamos bendecidos, sino para que podamos ser instrumentos de bendición a otros. Envía su agua, su lluvia, sus bendiciones en abundancia hasta que empapan, hasta que ablandan la tierra. Dios nos da en abundancia hasta que rebosamos, hasta que nos ablanda el corazón, hasta que nos hace sensibles. Dios nos da las estaciones y nos da los años de vida. Dios cuando hay sequía envía la lluvia. Dios nos hace cantar y agradecer por sus bendiciones. Luego de pasar de tiempos de sequía, tiempos de dificultad, y ver las lluvias de bendición, y y ver la alegría y ver los frutos y ver la vida florecer
y los árboles crecer. Ver la esperanza viva nuevamente. Ver lo que no pensamos nunca antes ver. Nos muestra que Dios nos ha dado solución a lo que nosotros necesitamos. Muestra que Dios nos ha dado solución a los problemas que tenemos. Porque Dios es todo lo que esta humanidad necesita. Dios es todo lo que esta humanidad necesita. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. No olvide esto, que Dios es todo. Dios mediante. Continuamos con su programa Salmos después de la redención, la vida es adoración, este próximo miércoles a partir de las 8 de la mañana por los mismos medios, hora de República Dominicana, por Radio Universal 650 AM, por Facebook e Instagram, y por YouTube pueden verlo un poquito más tarde. Muchas gracias, que Dios les continúe bendiciendo a todos.